Hola, hola, bienvenidos a mi canal. Soy San y estoy hablándote del árbol de la vida de la Cábala. En la última entrega, que fue el video número 5 de esta saga, te hablé de los arcanos que están representando a cada una de las sefirot o esferas del árbol de la vida. Por lo tanto, te hablé de 10 arcanos. Si no viste los videos anteriores, te recomiendo que los veas para poder entender este. En el día de hoy voy a avanzar sobre la sexta entrega, que te voy a hablar de los senderos del árbol de la vida. Acá te preparé un esquema donde te muestro que desde el arcano 1, que es el mago, surge el sendero 1, que va a la sacerdotisa. El sendero 2 va desde el mago hasta los enamorados. El sendero 3 es una línea horizontal que une la sacerdotisa con la emperatriz. Desde la emperatriz baja por el sendero 4 hasta los enamorados. Acá la contraparte del 4 es el 6, es el opuesto complementario. El 6 asciende desde los enamorados a la sacerdotisa. Por su parte, el 5 es el sendero que une la esfera 3 con la 5, que viene a ser la emperatriz con el papa en el sendero 5. Mientras que de este otro lado, opuesto, complementario, el que une la sefirot de la sacerdotisa con la del emperador es el sendero 7. El sendero 8 es otra línea horizontal que une la esfera del emperador con la del papa. El 9, sendero 9, une el papa con los enamorados y el emperador con los enamorados es el 11. Tenemos el sendero 10 que une el papa con el carro y el 12 el emperador con la fuerza. ¿Lo ves? Ahí lo tenés. El 13 es el sendero que une los enamorados con el carro y el 14 es la línea horizontal. El 15 va desde la fuerza a los enamorados. El 16 una línea horizontal. El 17 viene del carro a el ermitaño. El 18 también del carro a la rueda de la fortuna. El 19 desde la firmeza al ermitaño y desde la firmeza a la rueda de la fortuna tenemos el 20 y terminamos con el 21 que une el ermitaño con la rueda de la fortuna. Ahí tendrías todos los senderos. Estamos uniendo entonces las 10 sefirot con los 11 senderos, 21 senderos, perdón, para tener el árbol. En la próxima entrega te voy a ir hablando más profundamente, pero ahora esto tendrías que hacer, cortar el video para ir haciendo tu propio árbol, tu propio mapa, cortando todas las veces que necesites, pausándolo para ir pudiendo registrar los números y los caminos. Fíjate que hay algunos caminos que son verticales y otros que son horizontales. Y no te conté del 22, qué importante. El 21 termina acá, el sendero número 21, que une las últimas 2 sefirot, que sería la 9 y la 10, pero el 0, el punto 0, es el que está aquí, que ves 0 y 22 a la vez.
0 y 22. Ahora, de cada uno de estos números, los números, como te expliqué en los videos anteriores, tienen una significación, una vibración, que podemos hablar de cada uno de la frecuencia de los números. Y a su vez, también lo podemos representar con los arquetipos de los arcanos. Entonces, el 1, el significado del arcano 1, que es el mago, lo podemos representar como esfera de Keter, y también el mismo significado lo tiene el sendero 1. Entonces, tanto de Keter hablas de voluntad, impulso, iniciativa, como también vas a hablar que en el sendero 1 lo que te está proponiendo la energía del sendero 1 es la voluntad, la iniciativa, de iniciar, de comenzar, el inicio, el ímpetu que te permite moverte, lo que te mueve, el impulso. El número 2, que va desde Keter hasta Tiferet, que es el 1 con el 6, que acá son los enamorados, el 6. El sendero 2 va a la profundidad del ser, porque esto te está representando el verdadero ser, el yo soy, el corazón de la persona, la esencia, la verdadera identidad. Entonces es un sendero muy profundo que lleva a la profundidad del alma, porque acordate que todo esto es tu alma, lleva a la profundidad del alma. ¿Y esto qué es? Lo que solemos decir canalización, porque es algo que te viene del corazón, es el yo sé, que te viene con una seguridad que no lo podés explicar por la razón, por la inteligencia, no le podés poner palabras, simplemente se siente en el alma, en el corazón. Es una intuición profunda que viene desde la parte más divina del ser a nuestro corazón. Es el testimonio de saber que las cosas son así. ¿Por qué? Porque lo sé, porque lo siento. No podemos explicarlo más allá de eso, pero es una seguridad, una impronta que deja en nuestra alma que es imborrable. Nadie nos puede convencer de otra cosa cuando tenemos el testimonio de que las cosas son así. Claro, no todos lo tienen y no todos lo tienen conscientemente. Sí tenemos potencialmente la capacidad de esto. Algunos los tenemos más desarrollados, estamos más acostumbrados a oírnos, a escucharnos, a observar lo que sentimos. Entonces podemos tener este sendero. Y esto, claro, es el as de la manga que te dice es por acá y es lo que no te vas a equivocar. Eso no te confunde. La mente te puede confundir, pero ese sentimiento de lo profundo de tu esencia no te confunde. Si te dice es por acá, es por ahí. A este número 2 se lo representa con el arquetipo de la sacerdotisa. Entonces, acá la tenemos a la sacerdotisa como la esfera, pero también la sacerdotisa, el arquetipo de la sacerdotisa lo tenemos en el sendero 2. Y el sendero 2 nos hablaba de la receptividad, intuición y creatividad. O sea, es lo que nos permite ser creativos. Pero para ser creativos no es copiar lo que otros hacen, es hacer algo original, algo con mi singularidad. Puedo crear algo nuevo que nadie lo hizo, es a mi forma, porque lleva mi impronta. Por eso es creatividad, no es copio y pego. Es lo hice yo, es mío, es original, es único, es singular, es peculiar, como lo somos cada uno de nosotros, porque está hecho desde nuestra esencia. Eso es creatividad. Es receptivo porque tenés que estar abierta para poder
tener esa sintonía. Si no estás abierta, si no tenés la conciencia, la predisposición a oír, a sentir, no escuchas nada. Es cuando desde esa divinidad que hay en nosotros, esa chispa divina, va hasta lo más profundo de nuestro corazón, esa cámara sagrada que tenemos, que no nos confunde, donde tenemos la intuición, la inspiración. A veces decimos, bajaron las musas inspiradoras. Bueno, es eso. Esa musa inspiradora vendría a ser esa inspiración que tenemos y nos la trae la sacerdotisa. ¿Por qué la sacerdotisa? Porque es la maestra interna que tengo. Cuando busco mi maestría, mi sabia, mi bruja, mi maga, la tengo que buscar adentro mío, no afuera. Entonces ahí, en la cámara de mi corazón, es donde encuentro la respuesta. Y esa es la sacerdotisa. Cada uno de nosotros tenemos una sacerdotisa dentro nuestro, sea hombre o sea mujer. Llámale sacerdote o sacerdotisa, llámale mago o maga, brujo o bruja. Y no estamos hablando de brujería, estamos hablando de la magia, de poder hacer milagros en nuestra vida, de encontrar la sabiduría, la verdad. ¿Sí? Bien, entonces acá tenemos el número 2. Cuando hemos transitado el número 2, podemos conectar las dos primeras esferas, que sería la esfera 2 y la 3, con el sendero 3. Y el sendero 3 es el sendero de la emperatriz. Lo tenemos como esfera y lo tenemos como sendero. Y de la emperatriz te dije que es inteligencia, relación y creatividad. Acá, nuevamente, para poder llegar a funcionar como magos, tenemos que tener los dos polos en equilibrio, tanto esta que hace, que es inteligente y es capaz de hacer un plan, concretar, como la inspiración que viene desde mi corazón. Entonces, cuando junto inspiración y capacidad operativa, logro el equilibrio entre las dos esferas. Acordate que siempre el árbol de la vida lo que nos propone es el equilibrio. Si bien tenemos una columna y otra, el equilibrio está en la columna del medio. La armonía está en el medio. El punto caramelo lo encontramos acá, en el medio. Esto es un extremo y este es otro extremo. Y los extremos nunca son buenos. Tenemos que tender a ir por el camino del medio, el camino del Tao, el que siguieron los budistas. En todas las civilizaciones y las religiones nos enseñan esto. Bien, entonces después, una vez que hemos logrado eso, podemos transitar el camino número 4, que es el del emperador. Esfera 4, camino 4. Y es un camino descendente. Desciende rápido de la triada primera, que es la triada de arriba, de la parte más sutil que tenemos. También es la triada espiritual. Esta habla del mundo espiritual. Y acá ya hay como otro velo que pasamos a algo mucho más humano, mucho más material. Porque acá el emperador es el que hace, es la autoridad. Y el camino 4 es eso, es autoridad, confianza y racionalidad. Racionalidad de razón, autoridad de ser, de que sé lo que soy, sé lo que quiero, sé a dónde voy. Eso es lo que nos da autoridad. Acá no estamos hablando de una autoridad, de una chapa que me dan porque trabajo en determinado rol o función. Estamos hablando de la autoridad que sale del saber, del conocer. Esta esfera es la esfera de la experiencia. La sabiduría se logra a través de la experiencia. Acá podemos tener muchos títulos y ser muy instruidos, universitarios, posuniversitarios, títulos, chapas,
bueno, sí, estudié, leí libros, esto es una cosa, es intelectual, pero esto es importante, sí, pero hay que complementarlo con esto. Lo sé porque lo viví en carne propia, tuve mi experiencia, viví tantos años que aprendí, me equivoqué tantas veces que me di cuenta cómo es, tomé conciencia. Estas dos esferas son una tan importante como la otra. No alcanza solo experimentar, porque por eso muchas personas llegan a una edad avanzada en su vida y parece que no han aprendido nada, porque lo experimentaron pero no lo pudieron discernir, no pudieron sacar la síntesis de cuál era el aprendizaje, para qué vinieron a la tierra, qué están haciendo acá, hacia dónde los está llevando ese patrón de repetición. A eso muchas veces son los libros, el conocimiento, el leer filosofía, psicología, cultura general, lo que te lleva, buenos libros, buenos maestros, a entender tu experiencia. Pero la experiencia la tenés que vivir vos y la tenés que transitar, porque si no la transitas, con los libros solos no alcanza. Entonces, acá en el sendero 4 tenés, aplicás autoridad personal, aplicás confianza en vos mismo, en tu saber y la razón. El punto contrario te decía que es contrario, no, pues es opuesto, pero es complementario, siempre los dos polos, como te decía hoy. Es el número 6, que son los enamorados. Entonces, el camino de los enamorados es cuando se te encuentran dos opciones. Tenés dos caminos o múltiples caminos y tenés que elegir. No podés caminar todos los caminos a la vez, uno por vez. Entonces, una opción. Una vez que vos elegiste y elegís ir a la sabiduría, a la experiencia, es este camino de ascenso. Entonces, de alguna manera, si hiciste todo esto, volvés a ascender acá, porque necesitas nutrirte de nuevo con el 6 para después bajar con el 7. En el 7 también se lo considera de ascenso, porque es el que te lleva del emperador a la sabiduría o de la sabiduría al emperador. Podés ir ascendente o podés ir descendente. Esto en otro video voy a profundizar en esa idea. Porque valga ahora un comentario para que puedas entender de que si bien yo te estoy enseñando los números en orden correlativo, ascendente, para seguir un orden de enseñanza, pero después en la práctica el alma no sigue siempre el orden. Porque si todos siguiéramos el mismo orden, entonces todos haríamos el mismo camino, y no es así. Hay gente que de esta va a venir acá y de acá se va a venir directamente para abajo. Hay gente que va a venir de acá a acá y después va a venir por este lado. Hay gente que va a hacer esto y después se va a venir para acá. Podemos hacer distintos recorridos de acuerdo a la experiencia que tenemos, de acuerdo a la misión de vida que tenemos, de acuerdo a las elecciones que vamos tomando. Pero bueno, ahora te lo digo ordenadamente con los números para no perderme ningún número, dejarlo sin decirlo. Acordate que estamos haciendo una explicación general del árbol de la vida. No es el recorrido personal de un alma en particular. Eso se hace después con el análisis personal de cada uno. Entonces, estábamos acá, este sí que es descendente y este es ascendente. Ahora, el 5 es el que une esta esfera con esta, o sea, la 3 con la 5 en el camino 5. El 5 es el arquetipo del Papa, del sumo sacerdote. Es el que tiene orden, el que conoce el cielo y la tierra, conoce los libros, conoce la bibliografía, la Biblia, por ejemplo. Entonces tiene el entusiasmo porque tiene el conocimiento y se expande, porque conoce, puede expandirse. De este lado
tenemos las esferas que se van a expandir con la mente, con la razón, con el pensamiento, se expande. A través del entusiasmo, de la vitalidad, es como se expande. De este lado es el carro del triunfo, el número 7. Eso era lo que hablábamos de movimiento, pero también está unido el cielo con la tierra, pero acá a través del movimiento, mientras que acá une el cielo y la tierra con el entendimiento, con la razón, con el pensamiento, con la lectura. El 8 es la línea horizontal que une estas dos esferas, la del Papa con la del Emperador, y el 8 siempre nos habla de eternidad, de finitud, infinitud, de algo completo. El 8 nos habla del discernimiento, del equilibrio, nos habla también de expansión. También es expansivo, nos amplía, nos ayuda a ampliar. El 9 es el que une estas dos esferas y el 9 en los números decimales es el último, entonces es el que te lleva a la luz. Hay como un final de una etapa para pasar al 10 que ya viene el número decimal, son 2 cifras, es como otro escalón. Es como si hubieras hecho una escalera y es un descanso para seguir otro tramo, pero un tramo superior. Ya te lo había explicado con el recorrido espiralado, que dábamos un salto, una octava, un salto de conciencia, un salto de fe. Bueno, acá tenés ese salto. El 9 es el último peldaño para pasar a una escalera superior, a un nivel superior. El 9 representa introspección, autoconocimiento y conciencia. Acordate que cuando hablamos del 9 estamos hablando también del arquetipo del ermitaño. El ermitaño, cómo aprende el sabio, el Buda, cómo llegó a iluminarse, haciendo introspección, metiéndose para adentro, buscando su sabiduría, su maestro interior. Entonces acá en eso consiste este sendero. A través del autoconocimiento, de la introspección, llegamos a la conciencia de qué, de lo que somos, lo que es nuestra esencia, lo que vinimos a hacer, el verdadero propósito del alma. Así lo tenemos que hacer. No lo vamos a lograr solo leyendo libros. Los libros, los videos, los maestros pueden apoyar, pero hay un trámite, una parte del proceso que es experiencial, es personal, es individual. Por eso cada uno lleva su tiempo, su trabajo, su camino, pero es personal. Depende de tu responsabilidad, de tu intención, de tu voluntad para hacer todo este recorrido. Nadie lo puede hacer por vos. Entonces, el opuesto complementario al 9 es el 11, que es el que une la esfera del emperador con la esfera de los enamorados. El 11 es exteriorización, comunicación y poder personal. El poder personal es el que está basado en la voluntad, en la disciplina, lo que te estaba hablando recién, ¿no? El número 11 es el número de la maestría, el maestro. Es cuando nosotros nos transformamos en maestro. Mi propia maestra soy yo. Vos vas a ser tu propia maestra en algún momento cuando llegues a este punto, a este nivel de conciencia. Es una maestría en la tierra, porque ya estoy entendiendo de qué va esto de ser un alma encarnada, a qué vine, cuál es el propósito de todas las almas y cuál es el propósito de mi alma. Es la maestría, por eso la maestría llega a un punto donde necesita también
expresarlo, comunicarlo, ayudarle a otros a que recorran el camino que yo hice. Cuando uno llega a un nivel de conciencia de cuál es el camino, por dónde va esto, necesita compartirlo con los demás, hacer servicio, ser un colaborador, porque solo uno que lo hizo o que lo está haciendo, porque tampoco esto no quiere decir que ya está todo terminado, hecho, concluido, uno está en el camino, pero ya tiene una vislumbra, una cierta iluminación, o por lo menos iluminó parte de su vida, parte de la historia. Cuando uno tiene ese poquito, vamos a decir, de conciencia, ese poco, esa porción de iluminación, hace de que uno entienda lo que le costó llegar hasta acá y que quiere de alguna manera facilitarle a los demás, porque todos llegamos a este punto, porque también hubo otros maestros que nos trajeron de la mano, que nos ayudaron, nos hicieron piecito, nos dieron una frase, nos recomendaron un libro, porque los escuchamos hablar. De alguna manera alguien nos ayudó para llegar acá, además del recorrido que hicimos nosotros. E intentamos hacer lo mismo con los demás que suponemos que tienen ganas de hacer el mismo recorrido. Entonces, así llegamos al 11 y vamos a ir al número 12. El número 12 es quietud, reflexión y memoria. El número 12 es el que une la esfera del emperador con la de la fuerza. El 12. Quietud. Está representado el número 12 con el arcano del colgado. El colgado, por eso la quietud. Está quieto, está colgado, está tildado, está atado. Y entonces tiene también un cambio de perspectiva, empieza a ver las cosas como está cabeza para abajo. Te ubicás como es el arcano, no lo tengo acá a mano para mostrártelo, pero está colgado de un pie y con la cabeza para abajo, porque cuando llegamos a cierta iluminación empezamos a ver el mundo de otra manera, desde otra perspectiva, nos cambia la forma de entender las cosas. Por ejemplo, entendemos que no somos víctimas de nadie, sino que somos responsables de lo que nos pasa. Asumimos la responsabilidad, tomamos el toro por las astas, nos damos cuenta que somos creadores de la vida que tenemos y también entendemos el destino, las cosas que ya nos vienen dadas, que sí o sí tenemos que ir por ahí, y también cuál es la porción de libertad que tenemos para ejercer. También lo vamos a ir profundizando esto, no te preocupes. Es muy interesante, muy interesante. A medida que vamos avanzando vas a ver que se pone cada vez más interesante. Y a medida que vamos entendiendo cómo va esto. El número 13, que es la muerte, es el que une este 6 con este 7, con la esfera 7. La muerte. La muerte nos representa una transformación, un cambio de ciclo, un final, pero para comenzar otra cosa. Porque acordate que somos energía. Perdón, energía. Entonces la energía no se pierde, sino que se transforma. Esa es la muerte, es la transformación. Dejamos un envase, que es este que conocemos, y pasamos a otro estado, pero hay una continuidad. La muerte también, en otros aspectos de la vida, representa un final. Terminé la primaria, es un final, sería la muerte, el fin de ciclo, fin de etapa, pero empieza el secundario, entonces empieza otra etapa. Soy más grande, soy adolescente, estudio diferente, tengo profesores en vez de maestras, en fin, hay un cambio de leyes, de instituciones, de formas, pero hay una continuidad. Después del 13 tenemos el 14 que une las dos esferas, la esfera de la fuerza con la esfera del carro. Este es el número 14.
perdón, es el número 16, el 14 es el que une es vertical, entre el 6 y el 9. El 14 es la adaptación e intuición y también autoconfianza y autoconocimiento. Adaptación, cuando empezamos a saber dónde estamos y para qué estamos, nos adaptamos, nos cambiamos. Y por eso también el tema de la muerte, es necesario pasar por esa transformación. Es también como muerte y resurrección, resucitamos siendo otros, diferentes. Es como el ave fénix, ¿no? Que eso sería la muerte, el ave fénix. Dejó de ser una cosa para ser otra. O como la transformación de la mariposa. Era gusano y pasó a ser una mariposa con alas. Esa es la transformación del 13. Es necesario pasar por ese tipo de transformación para poder habilitar el número 14. Por eso esta adaptación. Y esa adaptación viene dada por la intuición, la canalización, que pasamos por el alma. Entonces ahí sí podemos ir a nuestro maestro interior, a nuestro ermitaño, a la sabiduría que tenemos adentro, porque en nuestros genes están todas las respuestas. Así te conté cuando te presenté el árbol, que de alguna manera es nuevo, pero no es tan nuevo. En algún lugar de nuestras células, de nuestra memoria celular, el árbol está, porque tiene tantos milenios que en alguna de las vidas anteriores seguramente lo utilizamos y lo aplicamos. Y si no, lo sabe el alma. Entonces, 14. El 15 lo tenemos acá arriba. El 15 es memoria, miedos e inconsciente. El número 15. El número 16 es gestión emocional, aprendizaje y superación. Acordémonos que de este lado tenemos el eje de la mente, del masculino, energía masculina, y de este lado tenemos energía femenina, tenemos la madre cósmica, del lado del amor, de la misericordia. Entonces, cuando llegamos a esto, por eso gestión emocional porque esta es la esfera de las emociones, mientras que esta es la esfera de la mente. Acá tenemos pensamientos y lenguaje, y acá tenemos las emociones. Cuando unimos emoción y lenguaje, emoción y pensamiento, es que estamos haciendo este sendero 16. ¿Y qué entendemos en este nivel? Que las emociones que tenemos son originadas por lo que pensamos. Por eso tenemos que tener cuidado con lo que pensamos, porque cuando tenemos pensamientos de miedo nos llevan a emociones de baja vibración. Ahí es donde viene la tristeza, el agobio, el rencor, la rivalidad, la tristeza, el enojo, odio, envidia, todo lo que llamamos vicios vienen por los pensamientos. Si tenemos pensamientos positivos, no llegamos a esas emociones negativas. Por eso entendemos, cuando estamos en este nivel, entendemos de que lo que tenemos que cuidar y controlar y manejar es la mente. Esto, si no, es como una loca de la casa, es como un caballo desbocado. Tenemos que nosotros ser el jinete, nuestra verdadera esencia, tiene que ser el jinete de este carro. Este carro, que es el alma, tiene un jinete. Cuando el jinete es nuestra esencia, nuestro verdadero ser, está controlada esa mente que pasa a ser nuestra aliada. Utilizamos una mente superior, una mente divina, una mente que nos permite crear en Dharma. Mientras que cuando a la mente la maneja el ego, que está aquí en este nivel número 9, y entonces las emociones pasan a tener altibajos tan enloquecidas.
El 18 que une el carro del triunfo con el cuerpo o la tierra, la máxima densidad de la materia, que también está representada por la rueda de la fortuna, es el número 18, que es la emotividad, creatividad e instintos corporales, cuerpo, instintos corporales. Acá estamos en el mundo de los sentidos. Vemos, oímos, tocamos, los 5 sentidos. Tenemos un cuerpo que siente. ¿Qué siente? Siente emociones y también siente el fruto de los pensamientos, porque acá está la cabeza, los pensamientos. Entonces, acá también está el lenguaje. De acuerdo a lo que pensamos es lo que hablamos. Y de acuerdo a lo que hablamos, aunque no sea en voz alta, es un pensamiento, a veces es un lenguaje silencioso, pero que nos hablamos a nosotros mismos. Hay muchas personas que se maltratan con ese pensamiento. Dicen, oh, siempre yo, la misma tonta, cuando no, yo, la loca, sí, yo siempre, si yo soy burra. Eso es hablarse mal, eso es maltratarse. Quienes se hablan así, eso se hace síntoma en el cuerpo. Este es el cuerpo. Se hace síntoma, se hace enfermedad. Entonces, bueno, este es el sendero de hablarnos bien, de valorarnos, pero no mentirnos. Reconocer, todos tenemos sombras y luces. Hay que reconocer las luces y las sombras, las dos cosas. Las luces para saber que con esas competencias y con las virtudes que tengo, puedo trabajar las sombras. Y las sombras que tengo, que son debilidades, porque soy humana, porque estoy viva y porque para eso estoy en la tierra, no para sentirme culpable y mal y indeseada. No, simplemente porque para eso estoy. Vine a aprender. La vida es una escuela, pero con las virtudes puedo compensar los defectos y puedo trabajar los defectos. Entonces, siempre en armonía, virtudes y defectos. El 19 es la cooperación, la sexualidad y la sociabilidad, porque a la sexualidad la ubicamos acá también, ubicamos el ego y ubicamos la sexualidad. El número 20 es la transmisión, objetividad y veracidad. El número 20 es este, que está uniendo estas dos, la fuerza con la rueda de la fortuna. Entonces es transmisión de la emoción. Sentí alegría y se lo transmití a mi cuerpo. Sentí tristeza, se lo transmití a mi cuerpo. Sentí odio, se lo transmití, perdón, a mi cuerpo. Lo que siento, la emoción, perdón, la emoción que siento la transmito. Pasa a mi cuerpo es el que siente la emoción. Aunque son dos cuerpos distintos, el físico al emocional, igual hay una influencia de uno al otro, como lo que mi cuerpo mental, que también lo señalo en la cabeza porque uno lo identifica con la cabeza, pero el cuerpo mental es todo un cuerpo que nos rodea, todo el cuerpo físico, y entonces también está relacionado tanto con el cuerpo físico, cuerpo mental, perdón, emocional con mental. Y todo confluye en el ego, egoísmo, egocentrismo. Eso es, bueno, en este plano es un programa, el ego, que necesitamos para movernos. El programa que está para autodefendernos, porque vivimos en un modo de supervivencia, entonces el ego nos dice, defendete de aquella, contestale, no le digas, huí, no digas esto. Bueno, en fin, otro tema para otro video. Entonces, estábamos en el 20 y nos falta el 21, que une el ego con el cuerpo físico. Y el 22, si hemos hecho bien la tarea, es el que volvemos acá arriba, de la esfera número 3 a la 1.
¿Qué es lo que tenemos ahí? Tenemos el loco. El loco es la parte más libre, aunque le dicen loco despectivamente, loco porque sale de los cánones, de las leyes, de lo que los otros esperan, de las estructuras, sale de las estructuras. Pero cuando alguien sale de las estructuras, cuando es totalmente libre, libre de dónde está, libre de la Matrix, por ejemplo, libre de los sistemas, de las creencias familiares, libre de lo que los demás esperan de él, libre del miedo a qué van a pensar los otros. Entonces, por eso loco porque está enajenado del sistema que nos viene manejando y controlando. Pero no es una palabra loco peyorativa, sino que es alguien libre, alguien que se anima a dar el salto de fe. Dar el salto de fe es cuando uno se tira a la pileta sin saber si hay agua. ¿Pero por qué? Porque está conectado y siente en algún lugar de su alma, sabe que hay agua, que no le va a pasar nada, que puede tirarse porque no pasa nada. Es parte de la evolución. Entonces, así tendríamos el árbol completo de la vida, que teníamos el mago yo despierto, que si va derecho al yo soy, pasa por el yo quiero y termina en el yo hago. Acá sería como directo, rápido, pero siempre y cuando tenga las otras dos columnas equilibradas y funcionando paralelamente. Bueno, espero haber sido clara. Acordate que este video lo vas a tener que ver muchas veces. Si te interesa aprenderlo, vas a tener que pararlo, tomar nota. Yo te había propuesto en uno de los primeros videos que hagas tu propio esquema con las 10 esferas, respetando las formas del árbol de la vida, y en cada uno de los videos ir completando con alguna información. Entonces, la posibilidad del video es parar, escribir y volver atrás y volverlo a ver y después ir viendo si lo pusiste bien, en qué columna. Acordate el tema de las columnas, por qué hacía tanto hincapié a la izquierda la energía femenina, a la derecha energía masculina. Si usas colores, rosa de este lado, azul de aquel lado, observa dónde van los números y bueno, seguimos adelante. Muchas gracias por estar acá, gracias por ayudarme a compartir, déjame tus comentarios y vamos por más en el próximo video. Gracias, namaste, que andes muy bien.